Senadora, ¿cómo está? Buenos días, Diego Montaño la saluda. Un gusto escucharle y poder conversar con usted. Acá a sus órdenes, Diego. Gracias, senadora, para nosotros es el placer. Ayer se ha conocido, han dado a conocer, justamente uno de los magistrados autoprorrogados daba una conferencia de prensa, mencionaba que el Tribunal Constitucional Plurinacional admitió 3 recursos presentados justamente por diputados. Israel Guaitari sobre la paridad de género, en el binomio más bien, el recurso presentado por el diputado Roca, y hay otro recurso más que también se ha presentado. ¿Cómo ve esto? ¿Confía en que realmente esta admisión y que nuevamente haya papelitos alrededor del Tribunal Constitucional no pongan en riesgo las elecciones? Bueno, en primer lugar habría que decir a la ciudadanía que la persona que ha hecho este anuncio público es una persona que no es magistrado, es un autoprorrogado, no tiene legitimidad ni legalidad. No sabemos cuál es la opinión de los verdaderos magistrados. Es posible que estos señores estén en la comisión de admisión, o sea, estamos hablando de estos autoprorrogados, que yo he presentado una denuncia en la vía penal, estoy a la espera de que el Ministerio Público haga la investigación, y es posible que estos autoprorrogados estén en la comisión de admisión y precisamente utilicen estas armas que han ido a lo largo de prácticamente desde el 2017, estas personas inescrupulosas que fueron electas el 2017 han ido destruyendo todo lo que es la institucionalidad, han ido politizando la justicia, judicializando la política, y esto es una continuación de su diario vivir, porque ellos viven de la corrupción, viven del chantaje, y ahora, como lamentablemente los 4 electos no han podido hacer una sala plena por responsabilidad de la Asamblea Legislativa, que no les ha dado los instrumentos necesarios para que ellos puedan constituirse en un pleno a través de la modificación de la ley 027, hoy tenemos este híbrido, ¿no? Ahora, entrando al fondo del tema que usted pregunta, Diego, indudablemente que de estos individuos podemos esperar todo, pero si estuviéramos hablando de un tribunal verdadero y técnicamente, la admisión de un recurso no implica que se dé por que se conceda ese recurso, ¿me entiende? Es simplemente la verificación del cumplimiento de los requisitos formales, es decir, si usted ha cumplido con lo que dice la norma, si está legitimado, si ha adjuntado el documento que está impugnando, esos aspectos meramente formales. Entonces, no podemos tener esa susceptibilidad, si hubiera sido normal el tribunal, de que está en riesgo las elecciones por el solo hecho de haber admitido. Ahora, también es importante decirle que si hay algo bueno en esta oportunidad, es que en estas 3 acciones o recursos no se hubiera dado una medida cautelar. La medida cautelar significaría paralizar el proceso de elecciones hasta que el tribunal resuelva. Esto no se ha dado, Diego. Entonces, quiere decir que todo el cronograma que ha elaborado el órgano electoral continúa. No está paralizada ninguna fase del proceso de elecciones, Diego. Ahora, ¿esa figura puede cambiar en las siguientes semanas? Si bien ahora solo es una admisión, no ha dado el tutelaje, como usted mencionaba, ¿eso puede cambiar en las siguientes semanas?
Bueno, Diego, en realidad no sabemos qué trámite le van a imprimir en el tribunal. Si es que van a dar con un anticipo de sorteo debido a que todavía hasta esta segunda semana de mayo aún se pueden incluir en las nóminas de postulantes a los indígenas, se puede cumplir con lo que estuviera el tribunal fallando, podría no causar ningún efecto, digamos, perjudicial en el proceso de elecciones. Pero, sinceramente, yo creo que el resultado de esta acción, de esta demanda que se hace, no es aplicable a esta elección. Como ya se ha convocado las elecciones, lo que se haga después de la convocatoria tiene que regir para las próximas elecciones. Eso ayer yo les explicaba a mis colegas cuando hablábamos del proyecto de ley que yo presenté para garantizar un proceso de elecciones transparentes y en igualdad de condiciones. Este proyecto lo presenté en la anterior legislatura, el 2023-24. Lastimosamente, como no se trató, hoy se trata, pero lo que se decida ya no es válido para estas elecciones. Se tendría que aplicar en el próximo periodo de elecciones, que sería el 2030, Diego. Senadora, sin embargo, un mes antes, exactamente un mes antes de la realización de las elecciones judiciales, el mismo Tribunal Constitucional, o por lo menos 5 de ellos, que ahora siguen en el cargo, decidieron partir, aunque ya había papeletas impresas, el calendario había transcurrido bastante, estábamos a 30 días de las elecciones y aún así decidieron cercenar las judiciales, algo que ni la Constitución lo permite. Siendo mal pensado, ¿usted cree que se pueda llegar a algo parecido? Bueno, sinceramente no lo creo. No lo creo. ¿Y por qué? Porque cuando estamos hablando de las elecciones judiciales, estábamos ante un grupo de delincuentes que actuaban sin legitimidad ni legalidad. En este caso, aunque es híbrido el Tribunal Constitucional, no se olvide que hay 4 magistrados electos por el pueblo. Entonces, estos magistrados van a actuar conforme a la Constitución. Entonces, ellos jamás podrían causar un debacle como ha pasado en las elecciones judiciales. En las elecciones judiciales, estos individuos precisamente dejan sin efecto el proceso de elecciones en los departamentos a los que ellos representan. ¿Para qué? Para ellos continuar en funciones. Es más, ellos pensaron que ya no se iba a hacer las elecciones en el Tribunal Constitucional. Yo, en este caso, doy el beneficio de la duda a los 4 magistrados que sí han sido nombrados legítimamente, primero. Segundo, también le doy el beneficio de la duda al Ministerio Público. Yo creo que con la documentación que he presentado no existe duda de que estos señores han cometido delitos comunes. No estoy hablando de que ellos hubieran dictado resoluciones contra la Constitución, de que ellos no, porque eso sería si fueran magistrados legítimos. Estoy hablando de delitos comunes y en consecuencia el Ministerio Público seguramente está haciendo la investigación y luego de esto tendría que convocar a estos sinvergüenzas como a cualquier delincuente, con las disculpas a los delincuentes y tener que disponer su inmediata detención en la cárcel de San Roque. Senadora, respecto a la denuncia que usted menciona ha presentado,
Usted ha sido la impulsora en el Senado para una resolución camaral, algo que tuvo retrasos porque desde la directiva del Senado parece que faltaban algunos trámites o algunas buenas voluntades y buenos oficios, pero finalmente usted presentó como ciudadana, como senadora, cuáles son los delitos tipificados en esta denuncia y cuánto tiempo tendría que transcurrir para que haya novedades. Bueno, supongo que el Ministerio Público está haciendo la investigación. Hay que ver la base de datos, los registros del tribunal, porque como usted sabe, toda esta supuesta sentencia 110/2024, que tiene fecha 27 de diciembre del 2024, es un volantín, yo digo eso, no es una sentencia, que tiene en sí misma constituye una prueba de los delitos. Para empezar, lleva fecha 27 de diciembre. Si realmente esa sentencia emergió del pleno de los autoprorrogados, esa sentencia tenía que llevar las 9 firmas. En el caso de que un magistrado, estoy hablándole de un periodo normal, no participe en un caso, tiene que especificarse por qué no participa. Se dirá, está en comisión, porque está con baja, o se dirá, tiene voto disidente y se adjuntará el voto disidente. Acá solo los 5 prorrogados que actualmente están ilegalmente ejerciendo la función firman ese volantín. 1, 2. El día que ellos anuncian esta sentencia, este volantín no está en la base de datos del tribunal. Figuraba el caso como en despacho del magistrado. Es decir, ni siquiera fue a Secretaría General para que se notificara. Figuraba como que había sido sorteado a un magistrado. Esto, además, cuando ellos hacen el informe de la gestión 2024, hacen el mes de marzo del 2025, estos 5 truchos, esta sentencia no estaba como resuelta, este caso no estaba como resuelto. Por otro lado, si vamos al análisis en la página del tribunal, están los números de los procesos, los números de las resoluciones, y en el número que ellos le asignaron no figuraba esta sentencia, figuraban otras sentencias de otros recursos, pero no había una de un recurso directo de nulidad, porque esta respondía a un recurso directo de nulidad por la supuesta falta de competencia de Andrónico en la sesión que se había realizado el 6 de junio del 2024. Pero además, lo grave, Diego, es que todo esto que le estoy diciendo se ha verificado hasta 4 días después de que ellos anunciaron ese volantín. Cuando yo públicamente lo dije en la sesión del Senado, que esto no existía, que ese fallo no existía, y hice notar todas estas observaciones que le hago conocer a usted ahora, en la tarde modifican los registros del tribunal. Esa es la prueba de la falsificación, de la alteración de un registro público, ¿no? Por esa razón se hace la denuncia, primero por usurpación de funciones, porque ellos están usurpando la función de magistrados, no tienen legitimidad ni legalidad, y eso lo sabe todo el país, todo el mundo, pero además también por instrumento falsificado y uso de instrumento falsificado. No he hablado de resoluciones contra la Constitución, ni he hablado de prevaricato, porque esos delitos solo puede cometer un magistrado, un juez, y en este caso estos individuos no tienen esa calidad, Diego. Senadora, aprovechando su conocimiento, si bien no era el tema para que le hemos convocado,
¿Cómo vio el caso de la jueza Moreno, que fue aprehendida? Aquí estuvimos con un constitucionalista, Franklin Gutiérrez, que decía, esto en realidad debería haber dirimido el Tribunal Constitucional y no se puede encarcelar a un juez, a un juez ordinario, por una situación como esta. ¿Cuál es su interpretación en torno a lo que ha ocurrido? Más allá de las decisiones, de la decisión de la jueza, si fue buena o mala respecto al expresidente, sino el actuar de la justicia sobre la jueza. Bueno, lo primero, Diego, es importante que el ciudadano sepa que la jueza no debió haber admitido esa acción de libertad, así como tampoco debía haber admitido el juez de la paz esa otra acción que admitió relacionado a este tema. Es decir, que ambos jueces actuaron, digamos, al margen de lo que es el Código Procesal Constitucional. Ahora, una vez que estos jueces se constituyen en jueces constitucionales, ellos emiten, en el caso, en audiencia, una resolución. Esta resolución va en consulta al Tribunal Constitucional. Es decir, que ese accionar de estos jueces tiene que conocerla el Tribunal Constitucional en revisión. No es apelación, va en revisión. Y el fallo que dé el Tribunal Constitucional, ese es el vinculante, el definitivo y el obligatorio. En este caso, se enjuicia a la juez por una disposición, por una resolución que ella toma que no ha causado estado, es decir, que no está ejecutoriada. En consecuencia, como puede ser revisada, ¿cómo se le puede enjuiciar? Pero lo más grave es que es la justicia ordinaria de igual nivel que ella la que revisa una resolución constitucional. Esto es una aberración, o sea, esto es la prueba del manoseo que se hace en este país a lo que es el sistema judicial. Y esto es la prueba de que nosotros necesitamos una transformación del sistema judicial. La justicia no puede ser una para mis amigos y otra para mis enemigos. La ley se debe aplicar para amigos y enemigos de igual manera, Diego. Claro, porque del juez de la paz no hemos sabido nada. Digamos, creo que están siguiendo un proceso administrativo, pero sigue en funciones, sigue en su despacho. La otra jueza que usted menciona, ambos cometieron un error por admitir estas denuncias y diríamos la resolución y la contrarresolución desde el Juzgado de la Paz, pero una está en Palma Sola y el otro en su despacho. En ninguno de los casos, ninguno de los dos debería ser enjuiciado en la vía penal, de ninguna manera. Y peor, ninguno de los dos ir a Palma Sola o a San Pedro o a Chonchocoro, porque si nosotros no vamos a respetar la independencia judicial, entonces, ¿dónde estamos? Entonces, acá los jueces tendrán que pedir permiso al ministro de Justicia cómo se debe fallar para que no tengan esta situación. Ellos en este momento deben sentirse con la espada de Damocles sobre su cabeza y ni siquiera tienen un consejo de la magistratura que pueda respaldarlos. Porque, Diego, es importante que el ciudadano sepa que el consejo de la magistratura no es solamente para procesar a los jueces, también es pues para defenderlos, para ver si se comete una arbitrariedad contra ellos. Ellos tienen la obligación de ser los que exijan que se respete esa independencia judicial, Diego. Realmente es un tema del que no he querido yo hablar porque es lamentable lo que está aconteciendo en Bolivia y como le decía yo, esta es una prueba más de cómo se ha politizado la justicia, Diego.
Ya que estamos a puertas de un proceso electoral, por ende, es probable, ¿no? Todavía no se sabe, pero es probable que haya un cambio de gobierno en noviembre. Por ahí continúa el actual, que todo apunta a que Luis Arce buscará la reelección. ¿Usted ve con buenos ojos a los precandidatos? ¿Ha escuchado alguna propuesta interesante en torno a la justicia? ¿A alguno más allá de los discursos en los medios de comunicación? ¿Realmente cree que le preocupa? ¿Sabe si alguno está trabajando respecto a una reforma judicial? Bueno, yo he visto que en todos estos eventos preelectorales, porque todavía no existe ningún candidato oficial, en todo esto han habido discursos, todos se han referido al tema económico, y estoy de acuerdo que el tema económico es neurálgico, pero por si acaso yo quiero decirles a los candidatos que un país que no tiene seguridad jurídica es un país que jamás va a tener una economía sólida. ¿Por qué razón? Yo, inversor, no puedo invertir en un país donde cada día cambian las leyes, en un país donde nadie cumple las leyes, en un país donde el órgano ejecutivo interfiere en las resoluciones judiciales. Jamás vendría a invertir, porque ¿cómo puedo yo exponer mi capital en un país que no tiene seguridad jurídica? O sea, todos los candidatos, si usted analiza el 2019, revise, Diego, las propuestas, todos el 2019 y todos el 2020, incluido el MAS, propusieron una transformación de la justicia. ¿Y qué ha pasado? ¿Usted ha visto alguna transformación? Hemos empeorado en lugar de mejorar el sistema judicial. Entonces, yo muy poco confío en las propuestas que puedan hacer las diversas fuerzas políticas. De todo lo que he escuchado hasta hoy, lo único que he escuchado es algo malo, que uno de los candidatos, no quiero decir su nombre, ha propuesto la eliminación del Tribunal Constitucional. El hecho de que el Tribunal en este momento esté invadido por 5 sinvergüenzas no quiere decir que esa institución tenga que desaparecer. Jamás podemos calificar a una institución por las personas. Si fuera así, bueno, yo no le juzgaría al ciudadano que pida la eliminación de la Asamblea Legislativa, pero imagínese, porque haga un balance usted de cuál es el resultado de nuestro trabajo. Yo he presentado más de 60 proyectos de ley y ni uno solo ha salido, Diego. Entonces, con ese criterio, también pues nosotros tendríamos que desaparecer, Diego. Senadora, ¿qué cree usted que debería ocurrir con el Tribunal Constitucional? Usted ha sido parte justamente de este tribunal. Usted como jurista conoce el funcionamiento de esta maquinaria llamada justicia. ¿Qué debería cambiarse para que funcione de mejor manera y el Tribunal Constitucional no se convierta en esa especie de suprapoder que define sobre quién es dirigente de un partido de fútbol, sobre quién puede o no participar en las elecciones, sobre, bueno, ¿qué le digo? Han decidido casi todo en estos últimos meses. Revertir tierras, archivar casos, ya con sentencia. Ha habido de todo, ¿no? Para todos los gustos y sabores. ¿Qué debería cambiarse o modificarse en torno al Tribunal Constitucional? En realidad, Diego, no debería modificarse, porque la ley no está mal. Lo que pasa es la calidad de seres humanos que han sido electos el 2017. No se olvide usted que el 2011 la escoria de los abogados ha ido al Tribunal Constitucional, el 2011. Y pensábamos que era lo peor que podía habernos pasado, pero el 2017 han ido aún peor. Entonces, la gente que ha ido a las elecciones el 2011 y el 2017 para
las altas cortes, pero en especial para el Tribunal Constitucional, que el ciudadano no se imagine que las ha elegido él. Es la Asamblea Legislativa la que ha indicado por quiénes teníamos que votar, Diego. Entonces, esto que estamos viviendo ahora es el resultado precisamente de eso. ¿Qué es lo que se debe hacer? Más bien fortalecer. Yo aumentaría el número de magistrados en el tribunal. Segundo, no permitiría que se haga departamental, porque el Tribunal Constitucional no es un tribunal que conoce causas a nivel departamental, es un tribunal nacional. En consecuencia, debería ser nacional. Los mejores abogados de Bolivia, sean de Oruro, sean de Achacachi, sean de Yotala, sean de Incahuasi, sean de Volpebra, sean de donde sea, los mejores abogados, esos deberían ir al Tribunal Constitucional. Pero es lo que yo estoy proponiendo, Diego. Estoy proponiendo, y voy a hacer un evento bastante grande en Sucre el 3 de julio, es la modificación de la Constitución para la forma de elegir. Primero, porque como le he dicho, nunca hemos elegido nosotros, pero estamos nosotros proponiendo un cambio para que se modifique la forma de elegir y de preseleccionar, Diego. Esto puede ser que vaya a dar lugar a que la gente, los abogados de alto nivel, recuperen la confianza, porque ya para estas elecciones hemos tenido abogados con perfiles buenísimos, pero han sido sacados por los propios miembros de la Asamblea Legislativa. Se les ha creado pretextos para que no participen. Y por otro lado, Diego, y esto es importante que lo sepa la ciudadanía, el proyecto de ley que originalmente yo lo había elaborado, establecía que sea una comisión de alto nivel independiente a la Asamblea Legislativa la que haga la preselección. Pero en la propuesta última que se aprueba, se saca todo eso. Y quien hace la preselección es la propia Asamblea Legislativa, ¿no? Entonces, tenemos que ir ahí, al origen del